Hoy vamos a hablar acerca del milagro de Jesús sobre un hombre con la mano seca, ¿sí? Es bastante conocido este texto y es un milagro de Jesús que aparece en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En los tres aparece este milagro y, como he dicho en varias ocasiones, cuando un milagro de Jesús aparece en los tres evangelios o en dos de tres, quiere decir que fue un evento que para los discípulos fue muy importante de vivir, ¿sí? Insisto, aparece en Mateo, Marcos y Lucas. Como contexto, vamos a encontrar también en este caso, y no es habitual, que en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, aparece el mismo contexto. Tenemos que ver, por lo tanto, que este contexto del milagro de Jesús sobre un hombre con la mano seca es a sus discípulos recogiendo espigas en el día de reposo. Quizá les suene ahora un poco más la historia. Ahora, sabiendo esto, aunque en nuestras Biblias muchas veces aparece separado con un título, los discípulos recogiendo espigas y después Jesús sana a un hombre de la mano seca, debemos entender que esta historia no son dos, sino una en dos escenas, porque los tres evangelios repiten el mismo contexto. Es decir, es una misma historia con dos escenas, con dos actos. El primer acto, los discípulos de Jesús recogiendo espigas en el día de reposo, y el segundo acto, Jesús entrando a una sinagoga en día de reposo y allí ocurre el milagro del hombre de la mano seca. Una sola historia en dos escenas. Es muy importante, por lo tanto, entender que el hilo conductor de esta historia es el día de reposo. Ahí está el centro de todo lo que está ocurriendo aquí. Y vamos a ver por qué Jesús hace este milagro, cuándo lo hace, dónde lo hace y delante de quién hace dicho milagro. Vamos a Lucas 6:1. En este caso he querido tomar el Evangelio de Lucas para este milagro. Lucas 6:1 comienza así el capítulo 6. Aconteció en un día de reposo, subraya aquí día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Una de las principales controversias de los fariseos y religiosos de la época de Jesús con Jesús era precisamente la observancia del día de reposo, el Sabbat, el séptimo día de la semana, el día consagrado a Dios en la ley de Dios. El día de reposo es una institución dada por Dios y es totalmente bíblico. Esto es importante saberlo. De hecho, esta institución de Dios, al igual que el matrimonio, es anterior a la ley de Moisés. Desde el principio, Dios instituyó dos símbolos de la relación de Dios con el hombre. Uno fue el día de reposo, Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Sí? Aquí instituye ya Dios el día de reposo antes de la ley de Moisés. Y otra fue el matrimonio, la segunda institución fue el matrimonio, Génesis 2:24, en el mismo capítulo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde el principio tenemos dos instituciones dadas por Dios. Y en los 10 mandamientos también aparece el día de reposo. El cuarto mandamiento es, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El asunto no es si debemos o no guardar el día de reposo bíblicamente. Esto entiendo que todos deberíamos estar de acuerdo en guardarlo. El asunto es qué implica o qué no implica santificar el día o guardar el día de reposo. A este asunto se le llama la observancia del día de reposo. Decidir como creyentes de qué forma apartamos un día para el Señor. Eventualmente sabemos que muchos creyentes el domingo nos reunimos juntos para alabar al Señor. ¿Amén? Bien. ¿Cómo apartamos un día para el Señor? Es donde siempre ha habido debate en los creyentes después de la obra de Cristo en la cruz y también de los judíos antes de la obra de Cristo en la cruz. El día de reposo es un acto de adoración a Dios, no es un acto ritualista o religioso para los hombres. Juan Calvino dividía los 10 mandamientos en dos tablas. Y el motivo por el que lo dividía en dos tablas es porque la palabra de Dios dice que Dios escribió en dos tablas diferentes. ¿Recuerdan este texto? Bien. Él dividía la primera tabla con los mandamientos que Dios instituía para la relación entre Dios y el hombre. Y después en la segunda tabla incorporaba los mandamientos que están relacionados en la relación entre el hombre y el prójimo y el hombre. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En esta división de dos tablas que hacía él, los primeros 4 mandamientos, incluyendo el día de reposo, estaban en la primera tabla.
en nuestra relación con Dios como seres humanos, un acto de adoración a Dios. Y yo estoy de acuerdo con esta división. Noten ahora cómo en el texto aparece que la tradición y la religión humana han alterado y distorsionado lo que es el día de reposo. Lucas 6:2. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Aquí empieza la controversia. Los discípulos de Jesús, en día de reposo, estaban tomando espigas de un campo, las estaban frotando para sacar la espiga y comérselas. Esto es lo que estaba pasando allí, ni más ni menos. Ahora, los fariseos, al ver este acto, los acusan de incumplir el día de reposo. En los tiempos de Jesús se había hecho una norma rabínica humana de 39 oficios que no se podían hacer en día de reposo. Algunos de esos oficios era segar y trillar. Por eso el Evangelio de Lucas nos da el detalle de que los discípulos arrancaban las espigas y las frotaban con sus manos. Porque la acusación de estos fariseos a los discípulos de Jesús es que están segando y trillando en el día de reposo. Ante esta acusación Jesús responde, Lucas 6, 3-4. Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. La pregunta de Jesús es tremenda. ¿No habéis leído esto? ¿No habéis entendido? ¿No conocéis vosotros la ley y los profetas? Estos hombres supuestamente eran expertos en la Escritura y sin embargo habían pasado por alto un precedente de cómo Dios mismo tenía excepciones a sus propios mandamientos o leyes particulares. Jesús, por medio de este ejemplo bíblico de David, si recuerdan, yendo allí perseguido por Saúl, muerto de hambre y pidiendo un pan, el que fuese, y le dan un pan que era santificado para Dios del día anterior, Jesús lanza dos principios muy importantes que debemos entender todos del corazón de Dios en sus ordenanzas. Porque si no podemos distorsionar quién es Dios por no entender lo que Dios ordena. Lo primero que está diciendo Jesús es que si la ordenanza dada por Dios no cumple con el propósito por el cual fue instituida por Dios, carece de valor para Dios. Que podemos hacer u obrar o cumplir una ordenanza que es de Dios, pero que si no cumple el propósito que Dios tiene para esa ordenanza, no sirve para nada. Si guardo el día de reposo, pero no lo guardo para glorificar ni honrar a Dios, sino para sentirme orgulloso de guardarlo y ser un buen religioso, mi supuesta obediencia moral no sirve para nada. No solamente importa, hermanos, lo que hacemos, sino para quién lo hacemos. La ordenanza tiene un principio de relación y comunión con Dios. Lo segundo que está diciendo Jesús es que toda ordenanza de Dios tiene excepciones si entra en conflicto con una ordenanza superior o si se han establecido dichas excepciones en la propia norma. Por eso Jesús toma el ejemplo de David cuando toma del pan de la proposición. El auxilio por hambre al prójimo era una excepción que Dios tuvo en cuenta cuando David pidió ese pan que era santificado solo para los sacerdotes. El bien al prójimo fue valorado por Dios como excepción válida para que David pudiese tomar de ese pan que solamente era para sacerdotes. Lucas 6:5. Ahora Jesús concluye y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús responde con contundencia por medio de la Escritura y trae la revelación de que Dios está por encima del día que él mismo instituyó. Que el que ha dado una orden es superior a la propia orden en sí. Que el que ordena, el que manda, Dios es quien decide cómo se cumplen y se aplican sus propias ordenanzas. Jesús señala aquí entonces que su autoridad no es una autoridad humana, no es una tradición de hombres, sino que es una autoridad divina. Desde luego, el Señor soberano que había constituido el día de reposo sabía perfectamente lo que se podía y lo que no se podía hacer. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vamos a la lectura del texto, en esta ocasión Lucas 6, del 6 al 11, ya hemos visto el contexto. Dice lo siguiente:
Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Vamos sección por sección a interpretar el texto. Primera sección: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Lo primero que tenemos que entender aquí en este texto de Lucas es que ahora Jesús pasa a la ofensiva. Es decir, los religiosos judíos de la época de Jesús aprovechaban cualquier momento y cualquier ocasión para criticar a Jesús, para criticar a sus discípulos, para acusarlo de quebrantar el día de reposo, para acusarlo de que no obedecía la ley, para acusarlo de que se hacía como Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo. En cualquier predicación pública de Jesús, en cualquier milagro de Jesús, siempre por allí había algún religioso acusando, criticando, murmurando, cuchicheando acerca de lo que Jesús hacía. Ahora Jesús va a su terreno, va a una sinagoga llena de fariseos y religiosos, va a la ofensiva. Fijémonos, dice en otro día de reposo. El énfasis está en que está el conflicto de qué se debe o no se debe hacer en el día de reposo. Aquí está la cuestión de todo el texto. Tenemos que ver cómo se resuelve entonces. Con este otra vez, muy probablemente el autor se está refiriendo a que Jesús volvió a la misma sinagoga de Capernaum en la que ya había estado predicando, y también en día de reposo un hombre endemoniado había interrumpido la enseñanza de Jesús y Jesús lo había liberado. Y ahora vuelve otra vez probablemente a esta misma sinagoga, también en día de reposo. Ahora fíjese que dice también que Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Esto implica la lectura e interpretación de algún pasaje del Antiguo Testamento que estuviese en posesión de esa sinagoga. Segunda sección: y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. No queda claro si el hombre solicita a Jesús ser sanado o simplemente todos pueden ver allí que hay un hombre con la mano seca. Lucas, solamente el Evangelio de Lucas, nos da el detalle de que era la mano derecha, ¿sí?, la que estaba seca. Debemos entender aquí como mano seca una mano que tiene algún tipo de enfermedad provocada por una parálisis que paraliza la mano. Puede ser por una disfunción o por una atrofia muscular o un sistema nervioso que falla en esa zona. Por algún motivo esa mano está inválida, parada, paralizada. Recuerden que los hebreos siempre que dicen seco es que no cumple su función. La matriz seca no podía tener hijos. El campo seco no daba fruto. La mano seca no hace nada, no cumple su función, está ahí paralizada. Bien, no tenemos ningún detalle de por qué esta persona tiene la mano seca, pero sí sabemos que tiene la mano derecha totalmente inutilizable, inmóvil, ¿sí? Agarrotada, como diríamos hoy en día, hasta un punto que no puede ni siquiera mover. Tercera sección: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. ¿Acusarle de qué? Ya hemos visto que los religiosos de la época tenían 39 oficios que no se podían hacer en día de reposo. ¿Realmente uno de esos oficios era no poder sanar? ¿Era impropio sanar a una persona en día de reposo? Bueno, no exactamente. Uno de los 39 oficios era el de sanador, no estaba en esa lista. Debemos entender aquí que en los tiempos de Jesús había dos principales escuelas rabínicas, dos formas de pensamiento o de interpretación de la ley judía, los profetas y la tradición judía. Estas dos formas diferentes de interpretar y entender la ley de Dios se basaban en las enseñanzas de dos rabinos muy importantes de décadas antes de cuando Jesús nació. Uno se llamaba Hillel y el otro se llamaba Shammai. Hillel y Shammai. Y las escuelas de Hillel y Shammai se llamaban así por estos rabinos que habían sido grandes hombres de interpretación de la ley y la tradición judía. La escuela de Hillel solía tener una interpretación de la ley más flexible, más amplia y generosa. No era tan estricta y rigurosa.
pensaba en ayudar al prójimo, en que de alguna manera el pueblo judío podía ser testimonio a las otras naciones y era un poco más flexible. También con el día de reposo, no eran tan exigentes. Ahora, la escuela de Shammai era mucho más exigente. Interpretaba todo siempre buscando detalles y más normas, y de hecho le encantaba la tradición judía porque ponía más y más y más normas. En los tiempos de Jesús, la escuela predominante en Jerusalén, la capital, era la de Shammai, la estricta, y en Galilea, la de Gilel, la más flexible. ¿Por qué les digo toda esta información, hermanos? Porque Jesús está probablemente en una sinagoga en Galilea, está en la parte flexible de la interpretación de la ley, está con los fariseos más flexibles para entender el día de reposo. Imagínense, podía ser peor esta situación, ¿eh? Podía ser peor en una sinagoga de Jerusalén. Ahora, la acusación que quieren proponer estos fariseos es muy sencilla. Porque en aquella época se había concluido que en el día de reposo, aparte de diferentes oficios que no se podían hacer y un montón de cosas, tampoco se debía auxiliar a una persona, salvo que fuese por riesgo de muerte. Solamente si una persona estaba allí a punto de morirse, debía o se podía hacer alguna acción para rescatarla de la muerte. Si no se moría, que esperase al día siguiente porque no era para tanto. Básicamente esta era la reflexión de la época. Fíjense. Aquí está la controversia. Ellos quieren acusar a Jesús, si sana a este hombre de la mano seca, porque ellos consideran que este hombre no se está muriendo. No hay ninguna urgencia médica, no se está muriendo físicamente, simplemente tiene una mano seca. Ya puede ser sanado otro día, hombre. Para ellos este argumento parece convincente y coherente. Que lo sane el domingo, que lo sane el lunes o que lo sane el martes. Lleva toda la vida con la mano seca. Puede esperar un día más para ser sanado y que no sea en Shabbat. No se está muriendo, no es para tanto. Lo hemos visto toda la vida aquí en la sinagoga con la mano seca. Que no tenga tanta prisa. Básicamente es lo que están cavilando ellos aquí. Cuarta sección. Mas él conocía los pensamientos de ellos. El Evangelio de Mateo también indica que los fariseos llegaron a preguntarle a Jesús si era lícito sanar en día de reposo. Jesús sabe lo que ellos están pensando. Jesús sabe sus intenciones. Jesús conoce sus corazones. No podemos ocultar nuestras intenciones delante de Dios. Da igual lo que digamos o finjamos. Da igual lo que aparentemos o disimulemos. Dios pesa nuestros corazones. Dios sabe lo que hay en nuestro interior. No podemos ocultarnos de Dios. Jesús sabe perfectamente lo que esta gente está pensando. Estos hombres están intentando hacer una emboscada a Jesús. ¿Cómo se puede hacer una emboscada a alguien que es omnisciente y presciente? Alguien que sabe todo y alguien que sabe todo antes de que suceda. ¿Cómo se le hace una emboscada a Jesús? Evidentemente no es posible. Estos religiosos querían jugar al ajedrez doctrinal con Jesús, el Hijo de Dios. Cuán arrogante es la religiosidad humana. Si la teología, la doctrina, el estudio bíblico y el exponerme a la palabra de Dios me hace más orgulloso en vez de más humilde, me hace más autosuficiente en lugar de más dependiente de Dios, me hace más indiferente en lugar de más cercano a los demás, la culpa no es de las Escrituras, desde luego, es de mi corazón perverso y orgulloso. Recuerde que la revelación de Dios no solamente sirve para ablandar el corazón del hombre, también sirve para endurecerlo. Piensa en Faraón, en Balaam, en Acab o en Judas Iscariote. Corazones como piedras. Y no fue por no haber sido testigos presenciales de la obra de Dios y la revelación de Dios. Quinta sección. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. ¿Por qué Jesús hace esto? Yo diría aquí que veo dos motivos por el que Jesús dice a este hombre que se ponga en pie en medio de todos. Primero, Jesús no hacía trucos de magia, ni falsas señales, ni falsas sanidades. No hacía allí una performance para parecer allí un trilero. No. Jesús es el Hijo de Dios. Lo hacía todo de forma pública, con testigos no solamente imparciales, sino con testigos contrarios a él.
Jesús hacía lo que hacía y decía lo que decía delante de sus opositores. No lo podían tocar, no lo podían callar, no lo podían parar. Él hacía, vivía, hablaba, demostraba, enseñaba, liberaba, sanaba públicamente. Gente de todos lugares, de todo contexto, de toda condición social, judíos y gentiles, hombres y mujeres, niños y ancianos, pobres y ricos, simpatizantes y opositores, todos ellos veían a Jesús actuar y escuchar a Jesús públicamente. Aquí tenemos una demostración pública más de Jesús. Ponte en medio, aquí, delante de todos. En una sinagoga, recuerden, que todos se sentaban a escuchar al que enseñaba. Y el que enseñaba también se sentaba en una especie de silla o trono principal donde se sentaba allí y todos alrededor lo veían para que él enseñase la escritura. Ahora Jesús allí dice, ven, ponte en medio, ponte donde estoy yo, ponte aquí donde todos te puedan ver, a la vista de todo el mundo, ponte en medio. El segundo motivo de que Jesús ponga en medio a este hombre enfermo, desde mi punto de vista, es que considero aquí la gran compasión de Jesús. Es fácil opinar desde una banca lo que Jesús puede o no puede hacer sobre un enfermo, ¿verdad? Los ojos de estos religiosos están puestos en lo que va a hacer o no va a hacer Jesús, pero no en la necesidad del enfermo. Ahora Jesús pone en el centro al enfermo, pone en el centro la necesidad humana. Mirar a los ojos al enfermo, sentirlo respirar, notar su mano paralizada y tiesa, sus defectos físicos, su olor, su sudor, su estrés, su fatiga física, su fatiga emocional, su frustración por estar enfermo. Está impedido, con una mano totalmente paralizada. ¿No ves cómo sufre? ¿No ves su dolor? Lo pone en medio para que todos puedan ver al enfermo, para que puedan ver la necesidad que hay allí. Qué fácil es opinar desde fuera sobre la vida de otros. Qué fácil es juzgar las intenciones y la situación de los demás y lo que uno haría en esa situación. Pero de todos en esa sinagoga, solo uno tenía la mano paralizada, el resto no. Y precisamente en ese, Jesús se fija precisamente en ese, la compasión de Cristo. Sexta sección. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Todos en esa sinagoga saben la respuesta, pero nadie responde. Jesús ha hecho dos preguntas demoledoras. La primera pregunta ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? La pregunta es muy sencilla. Hasta un niño la podría responder, me temo. Los fariseos dicen o defendían que cumplir la ley de Dios es hacer lo correcto, lo bueno, lo que se tiene que hacer. Si Dios dice que cumplamos su ley los 6 días de la semana, ¿cuánto más el día dedicado a Dios, el séptimo día, deberíamos cumplir y hacer el bien? Para un fariseo, la coherencia sobre esta pregunta es obvia. Si Dios nos manda a hacer lo bueno, el día de reposo, el día especial y consagrado para Dios, cuanto más bueno hagamos, mejor. Esa es la lógica en la que Jesús los acaba de atrapar. ¿No es precisamente el día de reposo donde más bien debemos hacer? Jesús va directamente al corazón de la ley de Dios. Isaías 58, 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El día de reposo es hacer la voluntad de Dios. Precisamente, cumplir verdaderamente con el día de reposo es, en ese día, hacer la voluntad de Dios. Si Dios sana a este hombre públicamente ahora, se entiende que eso mismo es la voluntad de Dios. ¿Qué clase de cuestionamiento es este? ¿Hasta qué punto puede llegar la religión humana que está esperando a ver si Dios sana o no sana a un enfermo en día de reposo, cuando supuestamente dicen que Dios no quiere que pase eso? Y aún así están esperando que quizá pase eso. Estos religiosos
están tan obstinados y tan ciegos que se han olvidado de que si el enfermo es sano es que Dios lo está sanando. Si Dios sanaba, cuando Jesús sanaba, entonces están acusando a Dios mismo de profanar el día de reposo. La blasfemia contra Dios es gravísima por parte de estos religiosos. La religión humana es ciega, es tan retorcida que no entiende hasta lo que un niño podría entender. La sabiduría de los hombres es pura necedad. Estos fariseos estaban acusando a Dios mismo de no cumplir con el día de reposo. ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? Ahora Jesús ataca su lógica humana. Ellos dicen que solamente en el día de reposo se puede salvar una vida si no se muere inmediatamente, ¿sí? Para evitar una muerte inmediata, ahí podemos salvar a una persona, ya sea una persona, un animal, que la vida debe ser salvada y preservada en día de reposo solamente cuando está a riesgo de muerte. ¿Acaso, sanando a este hombre Jesús hoy, a este hombre inválido de su mano derecha, no está salvando su vida cotidiana? ¿Acaso no estaba impedido este hombre para trabajar en un montón de oficios y esto perjudicaba a su vida diaria? ¿Cómo se habían olvidado estos hombres de que la enfermedad física afectaba a la vida del enfermo? ¿Qué clase de personas eran estas que veían la enfermedad física, y más en aquel tiempo, como algo menor si no te mataba instantáneamente? Ante estas dos preguntas de Jesús, nadie responde. Jesús ha enmudecido a una sinagoga entera. Debería darles vergüenza. Tanto hablar, tanto enseñar, tanto opinar, tanto juzgar, y ahora no dicen nada. Allí estaba Jesús, delante de ellos, en su propia casa. Allí estaba el enfermo, al que todos conocen en la sinagoga. A los fariseos y religiosos les gusta hacer preguntas, pero no responderlas. Les gusta interrogar, pero no que los interroguen. Jesús respondía siempre a todas sus preguntas, pero ellos nunca respondían a ninguna pregunta de Jesús. ¿Hay que hacer el bien o no en el día de reposo? ¿Hay que salvar una vida o no hay que salvarla? Nadie dice nada. Todo el mundo callado y nadie quiere responder. No quieren decidir. No quieren involucrarse en este asunto. No tienen ni la autoridad ni el valor de hacerlo. Pero gracias a Dios que en esa sinagoga, que el día de reposo, había uno que tenía todo el honor, todo el valor y toda la autoridad, y va a hacer lo que quiere hacer. Séptima sección. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Jesús se da un tiempo. No hace el milagro inmediatamente. Antes desafía a cada una de las personas con su mirada. Dice que miró a todo su alrededor. Recuerden que está en el centro y hay gente a todo su alrededor. Mira absolutamente a todos. Eso requiere un tiempo. ¿Usted sabía esto? Mirar a cada uno a los ojos requiere un tiempo. Eso fue un silencio bastante prolongado en la sinagoga, porque nadie respondía. Imagínense que yo me pongo a mirar a todos ustedes. Fíjese, tengo que ir por filas, mira. Lleva un rato, ¿verdad? Aún estoy por la tercera, ¿eh? Sí, podría seguir toda la mañana. ¿Se dan cuenta? Hay un silencio. Es una situación, hermanos, muy tensa la que aquí se describe. Un silencio sepulcral y Jesús mirando a cada uno. ¿Hay que decir? ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Nada que decir? Uno a uno. Aquí hay una disputa espiritual en esta sinagoga. Es una confrontación entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. David, en una sinagoga donde se leía la ley de Dios, allí y se oraba, ¿habría gente opositora a Dios? Precisamente allí es donde comienzan las batallas espirituales, no se equivoque. Noten que la sanidad de este enfermo de la mano seca por parte de Jesús es muy particular, porque Jesús no toca al enfermo. Los tres evangelios sinópticos coinciden exactamente en cómo se produce el milagro. El mero hecho de obedecer la orden de Jesús produce la sanidad.
No hay imposición de manos, no hay una oración especial. Lo que hay es una orden soberana. Extiende tu mano. Al extenderla, la mano es sanada. ¿Por qué esta sanidad de esta forma en esta sinagoga? Ay, hermanos, qué importantes son los detalles. Jesús no impone manos a este hombre y evita cualquier contacto físico con él, algo que no es tan habitual porque Jesús solía tocar a la gente, para que todos en la sinagoga vean que esa sanidad tiene que ser de parte de Dios, no de parte de Jesús. Si la acusación era que Jesús en día de reposo sanaba a este hombre, estos religiosos tienen un problema con esta sanidad. ¿Cómo van a acreditar que Jesús ha sanado al enfermo si Jesús no ha hecho nada por el enfermo? No hay nada allí. No hay un ungüento especial, no hay un toque sanador, no hay una oración especial, no hay nada allí. Es uno de los milagros más crudos y tremendos de Jesús, en los que todos los presentes tienen que atestiguar y aceptar que Dios mismo está sanando a ese hombre, que es Dios el que está haciendo la obra. La gente pudo ver cómo esa mano, que estaba seca, se restauraba al elevarse, que el Dios invisible estaba obrando allí un milagro. Mano seca, mano sana. Mano seca, mano sana. Dios estaba allí obrando con su poder. No había excusas posibles. No había ninguna acusación posible contra Jesús. La acusación tendría que ser contra Dios entonces. Ante este milagro, ellos tenían que concluir que Dios mismo se había saltado supuestamente el día de reposo. Que esas normas que ellos habían puesto de parte de Dios no eran de parte de Dios. Ante este milagro, Dios mismo, delante de las normas humanas de estos hombres, había quebrantado sus normas. Se acabó la argumentación aquí ya. Jaque mate a la doctrina de los hombres. Se terminó. Dios les había dicho públicamente que no tenían razón, que no era un asunto humano, era Dios mismo diciéndoles: estáis errados. No conocéis mi ley, no sabéis interpretarla. Dios mismo, de forma pública, estaba diciendo sí a Cristo y no a los religiosos. Por eso llegamos a la octava sección. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Fríos como el hielo, duros como piedras, secos como el desierto. Lo más seco en esa sinagoga, desde luego, no era la mano seca de ese hombre, era el corazón de estos religiosos. Cuando ignoramos a Dios, cuando resistimos a Dios, eso demuestra que somos enemigos de Dios. Jesús les había preguntado, pero ellos no habían respondido. Dios obró públicamente y fueron avergonzados públicamente. Esto implicaba que debían reconocer que no tenían razón. Y el reconocer que no tenían razón implicaba reconocer que debían cambiar totalmente su forma de vivir y entender a Dios. Y se llenaron de furor y de ira. Estaban fuera de sí. Qué pasaje tan triste este, ¿verdad? En lugar de entender la oportunidad que Dios les había brindado de arrepentirse y de reconocer su error, de ver a Dios mismo diciéndoles que no tenían razón y que tenían que cambiar, se encendieron en cólera, de furor contra Jesús. Ellos no querían conocer la verdad. A veces decimos, yo quiero conocer la verdad. ¿Está usted seguro? Los seres humanos no siempre queremos conocer la verdad. Estos hombres no querían conocer la verdad. En cuanto tenían contacto con la verdad, odiaban la verdad. Por eso odiaban a Jesús. Ni siquiera se gozaron del enfermo sano. No les importaba el enfermo sano. Nunca les importó. Jesús dijo en Juan 15:25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Jesús viene a traer la verdad y la luz, pero no quieren saber nada de eso. Vamos a aplicar este texto porque es muy interesante. Como les he dicho, la mano seca de este hombre en esa sinagoga no era el único paralizado en aquel lugar, ¿verdad?
El corazón de los fariseos y religiosos estaba más inmóvil que la mano seca de ese hombre. La mano seca invalidaba a este hombre desempeñar funciones y labores cotidianas de su vida. El corazón seco de los fariseos los invalidaba para desempeñar labores para el reino de los cielos. Todos en esta sala, supongo, que no querríamos ser como esos fariseos, ¿verdad? Nadie levantaría mano diciendo, quiero ser como uno de esos. Entiendo que no, ¿verdad? Espero que no. Sería algo terrible verse en ese estado. Tanta obstinación, tanta oposición creyendo que uno... Sí. Bueno, déjeme decirle, todos llevamos un fariseo dentro. A nuestra carne le encanta la religión humana. Disfruta y se siente complacida viéndose superior a los demás. Se lo digo por propia experiencia. Yo soy niño de iglesia evangélica. Sé lo que es creerme mejor que los demás por supuestamente saber más que ellos, llevar más tiempo en la iglesia que ellos, servir más que ellos, orar mejor que ellos, leer mejor que ellos, vivir mejor que ellos. Se lo digo por experiencia. Frío como el hielo, duro como una piedra, seco como el desierto. Y que alguien se atreviese a decirme algo a mí que lo fulminaba con mi cólera y orgullo religioso. Curiosamente, en ese estado, era el más necio de todos y el más perdido de todos. Porque es triste vivir en el mundo pecando de formas tan evidentes contra Dios que hasta uno mismo se da cuenta de lo bajo que ha caído. Pero también es triste querer vivir en el mundo pecando contra Dios, pero cubrirse de un manto religioso creyendo que nadie se dará cuenta. Pero Dios conoce el corazón. ¿Qué es peor? ¿Ser un publicano pecador robando a tus hermanos judíos que se siente acusado por su propia conciencia de lo que hace? ¿O ser un fariseo pecador que cree que es justo y acusa a los demás de cuán pecadores son? ¿Qué es peor para ti? Te diré que en mi opinión creo que lo segundo es peor. El primero se sabe perdido, el segundo se cree salvo. Y te lo dice alguien que ha sido lo segundo demasiados años de su vida. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para quién haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para quién haces lo que haces? Responde a esas dos preguntas de forma sincera hoy y sabrás si todavía hay un fariseo vivo dentro de ti. Cuando Dios me puso esas dos preguntas, me di cuenta de mi condición. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para quién hago lo que hago? Si haces lo que haces porque otros lo hacen, o porque siempre se ha hecho así, o porque te gusta hacerlo, en lugar de porque Dios ha dicho que lo hagas, el fariseo que llevas dentro debe estar muy contento. El fariseo que llevamos dentro se conoce la letra, se justifica en lo que hace, pero jamás Dios le dijo que lo hiciese. Si haces lo que haces para ti o para los demás, en lugar de para Dios y solo para su gloria, el fariseo que llevas dentro también está muy contento. Le encanta la gratificación de los hombres, el reconocimiento público y las palmaditas en la espalda. Se pone medallas hasta de sus fracasos. Y te lo digo muy claramente hoy, porque te hablo desde la experiencia. No te está hablando aquí un chico salido de la droga, ni que Dios rescató del alcoholismo, no. Siempre hablamos de esos pecados como si fuesen peor y terribles, ¿verdad? Curiosamente, las prostitutas y los publicanos se acercaban a Jesús con mucha mejor actitud que los religiosos, con mucha mejor disposición. ¿Sabes por qué? Yo te digo por qué. Porque hay pecados que nos deterioran tanto que hasta nosotros mismos podemos ver cuán bajo hemos caído por desobedecer a Dios. Podemos ver en nuestra propia piel cómo el pecado nos está destrozando a nuestra vida, familia, salud y todo lo demás. Pero sin embargo, hay otro tipo de pecados que nos elevan tan cerca del cielo que creemos que es nuestro. El pecado no siempre nos hace sentir en el pozo más profundo. A veces también nos hace sentir como en una torre de Babel, llegando hacia el cielo. Satanás no le ofreció a Eva
comer el fruto para que viviese lejos de Dios. Le ofreció el fruto diciéndole que sería como Dios. Debemos tener mucho cuidado con el orgullo religioso. Sentirse mejor que los demás por supuestamente conocer a Dios. Fíjense, sentirme mejor que otro porque yo conozco a Dios. ¿Qué clase de fe es esta? Y comenzamos a leer la Biblia y la empezamos a recitar y decimos, bueno, yo ya la sé. Tengo la verdad. Me pertenece. Mora en mí. Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón, y pensamiento de impíos son pecado. Hermanos, ¿cuántos errores cometemos dando por hecho que es suficiente con creer que conocemos a Dios porque asistimos a una iglesia o leemos la Biblia? Esto es un error muy habitual. Fíjese, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando leemos este texto bíblico, a nuestra mente lo primero que viene es que simplemente, si leo la Biblia, la palabra de Dios, yo puedo ver mis propios pecados e intenciones del corazón. Que es suficientemente con leerla. Que sabré discernir la verdad. El texto no dice eso. El texto no dice que la palabra de Dios nos hace a nosotros discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón por el mero hecho de leerla o saberla. Si eso fuese así, leer la Biblia sería suficiente para nacer de nuevo. Si eso fuese así, estos fariseos que sabían de memoria la ley y los profetas no se hubieran opuesto a Cristo. El texto dice que quien discierne nuestras intenciones y pensamientos es la palabra de Dios. Es ella quien sabe lo que hay en nuestro corazón, no nosotros. La verdad está en la palabra de Dios. El discernimiento está en la palabra de Dios. La palabra, el verbo, estaba delante de estos fariseos y les decía la verdad, pero la verdad no moraba en ellos. Entonces faltaba algo. Falta un paso más. Aquí falta algo. No es suficiente entonces exponerse a la palabra de forma externa. ¿Qué hace falta? ¿Cómo podemos recibir el discernimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo la palabra de Dios puede ser implantada en nuestro corazón? ¿Cómo la palabra de Dios, Cristo, el Verbo, puede vivir en mí, dentro de mí, para que yo sepa lo que hay en mi corazón? ¿Cuál es el paso? Ezequiel 36, 26 a 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Primera de Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Zacarías 4:6, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El nuevo nacimiento no es una obra humana, no es un convencimiento de hombres. El nuevo nacimiento es una transformación soberana y sobrenatural del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios obrando. Podría predicarte 1000 veces. Podría explicarte lo mejor que sé las Escrituras. Podría intentar abrir tu cerebro, diseccionarlo y meter la letra allí. Podría darte un plan de lectura, discipulado bíblico y seminario teológico. Podría exponer la Biblia versículo a versículo, aprender las lenguas originales, el griego y el hebreo. Podría hablarte de teología, doctrina, historia de la iglesia, eclesiología, cristología, soteriología, escatología, amartiología y neumatología. Podría hacer todo eso.
Y si Dios me da salud y sabiduría, lo haré. Créeme que lo haré, porque por falta de conocimiento perece mi pueblo. Oseas 4:6. No estoy rechazando la importancia del discipulado bíblico y la importancia de la escritura en la vida del creyente. Todo lo contrario, ustedes me conocen bien. Lo que estoy hablando ahora no es de cómo el pueblo de Dios se alimenta por medio de su palabra, sino de cómo el pueblo de Dios llega a ser pueblo de Dios por su espíritu. Yo no puedo convencerte de pecado, justicia y juicio. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo regenerar tu vida y darte vida. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo morar en ti para que tengas la mente de Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo santificarte ni producir fruto espiritual en ti. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. La vida natural, el estar vivos, es un don de Dios, un regalo. La nueva vida en Cristo también. Si la obra es de Dios, ¿qué debe hacer entonces el que predica? ¿Qué hace el que predica? ¿Cuál es la función de la iglesia entonces en este mundo? Anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. ¿Por qué? 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 10:13 y 14, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso predicamos el Evangelio. El Espíritu Santo de Dios toma la palabra de Dios que discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestro corazón y golpea espiritualmente para darnos vida. El Espíritu Santo nos da entendimiento. Cuando el Espíritu Santo obra en una vida, lo que la palabra de Dios discierne, ahora nosotros lo discernimos. Lo que Dios piensa de nosotros, ahora nosotros lo sabemos. Lo que Dios nos dice que hagamos, ahora nosotros lo podemos obedecer. Así es como obra Dios por medio del Espíritu Santo. Antes no veíamos ni entendíamos nada. Ahora empezamos a entender. A lo que antes llamábamos bueno, ahora nos damos cuenta de que era terrible. A lo que antes nos gustaba hacer, ahora ya no queremos hacerlo. Lo que antes nos gustaba ver y escuchar, ahora no queremos verlo ni escucharlo. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Para poder andar, primero tengo que estar vivo. Andamos por el Espíritu porque hemos sido vivificados por el Espíritu. Le he dado dos preguntas clave. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para quién hago lo que hago? Para detectar fariseísmo en nuestra propia vida. Ahora voy a dar 3 síntomas de fariseísmo en nuestra propia vida. 3 síntomas. Primer síntoma. Cuando creemos que ya conocemos suficientemente la palabra de Dios. Estos religiosos decían conocer la ley y los profetas perfectamente y sobradamente. Por eso añadían tradiciones humanas. La palabra de Dios les parecía insuficiente y le añadían cosas de hombres porque se aburrían con la palabra de Dios. Creían que ya se la sabían toda. Fariseísmo. Segundo síntoma. Cuando nos damos cuenta de que no sabemos tanto de la palabra de Dios, pero no hacemos nada para cambiarlo. Estos fariseos decían saber la palabra de Dios. Jesús les demuestra que no saben nada de la palabra de Dios. Y sin embargo, ellos no hacen nada para cambiarlo. No les importa. Les importaba más sus normas y su religión humana. Tercer síntoma. Cuando no tenemos compasión por los demás. La frialdad con la que estos religiosos han tratado a este hombre con la mano seca en la sinagoga es escalofriante. No les importaba en absoluto el enfermo, nada de empatía, nada de misericordia, nada de compasión. En resumen, el orgullo religioso, la falta de hambre de Dios y la falta de compasión y empatía por los demás son los ingredientes idóneos para oponernos a Cristo, rechazar el Evangelio y lo que Dios hace delante de nosotros. Este milagro de Jesús es una enseñanza de en qué pozo no debemos caer. Y me temo que aquellas personas cercanas al Evangelio es el pozo que más cerca tenemos de caer. Porque el que no conoce el Evangelio es difícil que sea un religioso, ¿verdad?
no sabe de religión. Pero los que estamos cerca del Evangelio, es un pozo en el que es muy fácil caer. Tenemos que estar atentos y revisar nuestro corazón. Hacernos estas preguntas, revisar estos síntomas. Si conocer más la palabra de Dios no me lleva a tener el corazón de Cristo, la estoy conociendo mal.